Bueno, Andrés, Estados Unidos, un importador de carne, pero también un exportador. Estados Unidos con el stock más bajo de los últimos 60 o 70 años. ¿Cómo vienen las exportaciones de Estados Unidos? Bueno, se conocieron los datos del cierre de año que estaban un poco demorados después de todo el conflicto que hubo en su momento con el presupuesto, el cierre del gobierno. Eso había retrasado un poco las estadísticas, pero bueno, se fueron más o menos poniendo al día. Se conocieron los datos de diciembre. Estados Unidos exportó poco más de 98.000 toneladas, una caída del 10,5% respecto a un año atrás, aunque en el año calendario 25 se trató del mayor volumen desde abril del año pasado. La facturación por ese último mes del año fue de unos 809 millones de dólares, una baja también de 10%, y el menor registro mensual desde abril. En el acumulado del año, Estados Unidos exportó poco más de 1.100.000 toneladas de carne. En volumen es un descenso del 12% y en valor del 11%, con una facturación de 9.330 millones de dólares. Hay un efecto en algunos destinos que tuvieron algunas complicaciones para Estados Unidos por la salida de algunas plantas que China no habilitó, o le suspendió el permiso, más precisamente la aduana. Cayeron 3% en volumen las ventas de Estados Unidos a China, pero bueno, hay por lo menos el presidente de la Federación de Exportación de Carne de Estados Unidos destacaba el crecimiento de las ventas a México, a Centroamérica, a países como Guatemala, que bueno, de alguna forma amortiguaron ese impacto que hubo de China. Y bueno, para este año la expectativa es a que Estados Unidos quizás no tenga una caída tan pronunciada en volumen físico como la que tuvo el año pasado, según los privados que están manejando estos datos en Estados Unidos. Y bueno, hay que ver qué pasa con el precio de valor medio, que sí está aumentando. Y bueno, y por ahí está la expectativa de que Estados Unidos quizás pueda tener un poco menos de carne, pero la pueda valorizar un poco más, dado el contexto que estamos viendo hoy de precios extraordinariamente altos en términos promedio. Sí, estaba mirando, bueno, sigue subiendo en Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la referencia este miércoles cuando ustedes actualicen en Fax Carne. $8.55 en la semana pasada, venía de $8.44 al novillo en Estados Unidos. Sí, está muy firme el precio del ganado en Estados Unidos. Ahora estaba mirando los datitos de esta última semana, tuvo una pequeña caída del precio, pero si uno mira los fundamentos, la faena semana contra semana está cayendo, y bueno, se está dando ese fenómeno de que la oferta de ganado en Estados Unidos no aparece y no se prevé que tampoco haya un cambio sustancial, así que en los fundamentos va a seguir muy firme el precio del ganado para faena en Estados Unidos este año, porque aparte los corrales también tienen un menor volumen de animales encerrados. Bien. Andrés, Australia, ¿cómo viene el panorama de Australia? Bueno, Australia se conocieron datos interesantes también respecto a lo que fue la faena del año pasado, que se conocieron datos definitivos oficiales de la Vares. La faena sumó 9,3 millones de cabezas, con una producción de carne de prácticamente 2,8 millones de toneladas. Es interesante analizar lo que pasó con la faena de hembras, que fue la mayor en casi 50 años. El año pasado Australia faenó 4.900.000 cabezas de hembras, superando la de machos. El ratio de faena de hembras se ubicó en el 53% en el año. Es una participación muy elevada de vientres en Australia que se viene observando de 2024, pero hay algunos indicios de que Australia ya estaría dejando atrás su fase de liquidación intensa, porque había arrancado el año con una participación en la faena de hembras en el eje del 54%, y en el último trimestre del año pasado ya estaba en el 52%, o sea que ya se está dando una fase en Australia donde no se están mandando tantas vacas para faena, y eso está dando las claras del inicio de un cambio del ciclo ganadero, Sí. que seguramente también pueda tener su efecto en el saldo exportable de Australia. Claro, y que ya se refleja en el precio. El novillo en Australia en algún momento incluso llegó a estar llamativamente por debajo de Uruguay, ahora $5.77, venía de $5.73.
Sí, sí, y esta semana volvió a subir el precio en Australia, o sea que está muy firme el mercado. Que bueno, quizás Australia disimule un poco esta menor oferta de hembras por algo que también hemos comentado en algunas otras actividades, que está creciendo muchísimo la terminación de animales en corrales y eso está de alguna forma amortiguando quizás una caída de la faena que se espera para este año, pero los corrales en Australia están con récord de ocupación y eso de alguna forma le está poniendo un volumen interesante de carne a Australia, en este caso con animales, con machos básicamente, que son los que se encierran, pero el corral está teniendo un peso muy importante en la faena de Australia. Andrés Ollenar, integrante de Tarday Agromercados. Andrés, muchas gracias y retomaremos el contacto mañana martes. Hasta la próxima, buena jornada.